Dios, haz que pague por lo que me hizo. Esas fueron las palabras que Mariana repitió durante meses, cada noche, cada mañana, cada momento de silencio. Era una oración llena de dolor, de rabia, de sed de venganza, porque lo que le habían hecho no tenía perdón, o al menos eso pensaba ella. Pero lo que Mariana no sabía es que Dios estaba a punto de responder su oración, no de la manera que ella esperaba, sino de la manera que necesitaba. Porque a veces, cuando pedimos justicia, Dios nos da algo mucho más poderoso, nos da sanación. Mariana tenía 29 años cuando su vida se derrumbó. Era maestra de primaria, le encantaba su trabajo, amaba a sus alumnos, era soltera, vivía sola, y aunque su vida no era perfecta, era feliz. Tenía planes, tenía sueños, tenía futuro, hasta aquella noche de viernes. Mariana salía del supermercado. Eran casi las 9 de la noche. El estacionamiento estaba casi vacío. Caminaba hacia su auto cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó. Había un hombre, joven, con capucha, y antes de que pudiera reaccionar, él la empujó contra un auto. Le arrebató la cartera, y cuando Mariana gritó, él hizo algo que cambió su vida para siempre. La golpeó. No una vez, varias veces, con tanta fuerza que Mariana cayó al suelo y siguió golpeándola. En la cara, en las costillas, hasta que ella dejó de moverse, luego tomó su cartera y huyó. Mariana despertó en el hospital 3 días después. Tenía la mandíbula fracturada, 3 costillas rotas, contusión cerebral, múltiples hematomas. Los doctores dijeron que tuvo suerte de estar viva, que si el guardia de seguridad no la hubiera encontrado cuando lo hizo, probablemente habría muerto ahí en ese estacionamiento. Pero Mariana no se sentía afortunada, se sentía destruida, no solo por las heridas físicas, aunque esas eran graves, sino por algo más profundo, por el miedo, por el trauma, por la sensación de que el mundo ya no era un lugar seguro. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de su vida. No podía dormir sin tener pesadillas, no podía estar sola sin sentir pánico, no podía salir de su apartamento sin que su corazón se acelerara, y la rabia era tan intensa que la consumía. Rabia contra el hombre que la había atacado, rabia contra el mundo por ser tan cruel, rabia contra ella misma por no haber sido más cuidadosa, rabia contra Dios por permitir que esto sucediera. La policía capturó al atacante 2 semanas después. Se llamaba Julio, tenía 24 años, antecedentes criminales, adicción a las drogas. Cuando Mariana vio su foto en las noticias, sintió algo que nunca había sentido antes: odio puro. Quería que sufriera, quería que pagara, quería justicia. El juicio fue programado para 6 meses después, y durante esos 6 meses, la vida de Mariana se convirtió en una espiral descendente. Dejó de trabajar. No podía estar frente a niños cuando ella misma se sentía rota. Se alejó de sus amigos. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, no quería que le tuvieran lástima, y empezó a orar. Pero no oraciones de paz, no oraciones de sanación, oraciones de venganza. Dios, haz que pague por lo que me hizo, que sufra como yo he sufrido, que sienta el dolor que yo siento, que pague cada segundo de lo que me quitó. Su madre, una mujer de fe profunda, intentaba hablarle. «Mija, tienes que soltar esto. El odio te está destruyendo más que lo que él te hizo. Tienes que perdonar». Pero Mariana la interrumpía. «¿Perdonar? ¿Cómo voy a perdonar lo que me hizo? Me destrozó la vida, me quitó mi paz, me quitó mi seguridad. No, mamá, no voy a perdonarlo, quiero que pague». El día del juicio llegó. Mariana entró a la sala con el corazón lleno de anticipación. Iba a ver a su atacante enfrentar justicia. Iba a escuchar su sentencia. Iba a tener lo que había estado esperando durante meses.
Cuando Julio entró, esposado, Mariana lo miró con todo el odio que había acumulado, pero algo extraño sucedió. Cuando sus ojos se encontraron, ella no vio al monstruo que había imaginado. Vio a un hombre joven, flaco, con ojeras, con una mirada vacía, y por un momento, solo un momento, algo en ella vaciló. El juicio procedió. Los fiscales presentaron el caso. Las evidencias eran contundentes. Julio se declaró culpable. Y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, él pidió hablar. Se puso de pie, miró a Mariana y habló con voz quebrada. Sé que no hay nada que pueda decir que arregle lo que hice. Sé que lo que hice fue imperdonable. Estaba drogado, desesperado. Pero eso no es excusa. Le destruí la vida a una persona inocente. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Si pudiera regresar el tiempo, haría cualquier cosa por cambiar lo que hice. Pero no puedo. Solo puedo decirle que lo siento, profundamente, y que acepto cualquier castigo que me den, porque lo merezco. Mariana lo escuchó, y sintió algo que no esperaba. Su rabia, que había sido tan intensa, comenzó a mezclarse con otra cosa. Confusión, porque él no era el monstruo sin remordimiento que había imaginado. Era un hombre roto, un hombre que había hecho algo terrible, pero un hombre que parecía genuinamente arrepentido. El juez dictó sentencia, 8 años de prisión. Julio aceptó la sentencia sin protestar, y mientras se lo llevaban, miró a Mariana una última vez, y en esa mirada, Mariana vio algo que la sacudió, vio dolor, vio vergüenza, vio arrepentimiento real. Esa noche, Mariana no pudo dormir, pero no por las pesadillas usuales, sino porque algo había cambiado dentro de ella. Ver a Julio, escuchar sus palabras, ver su arrepentimiento, había perturbado algo en su corazón, y por primera vez en meses las palabras de su madre resonaron diferente. El odio te está destruyendo más que lo que él te hizo. Y Mariana se dio cuenta de algo aterrador. Tenía razón. El odio que había estado cargando durante meses la estaba matando lentamente. No la estaba protegiendo, la estaba destruyendo. Julio estaba en prisión. Había recibido su castigo, pero ella seguía prisionera, prisionera de su propia rabia, de su propio odio. Y entonces, por primera vez desde el ataque, Mariana hizo una oración diferente. Dios, no sé cómo hacer esto, no sé cómo soltar este odio, no sé cómo perdonar lo imperdonable, pero este odio me está matando, y no quiero vivir así. Entonces te pido algo, enséñame a perdonar, porque yo sola no puedo. Esa oración marcó el inicio de un proceso largo, doloroso, pero transformador. Mariana empezó terapia, no solo para el trauma físico, sino para el trauma emocional, para aprender a procesar la rabia, para aprender que perdonar no significa decir que lo que pasó está bien. Significa elegir, no permitir que lo que pasó controle el resto de tu vida. También empezó a ir a un grupo de apoyo para víctimas de violencia. Ahí conoció a otras personas que habían pasado por experiencias similares y escuchó historias de perdón que la inspiraron, historias de personas que habían elegido soltar la rabia y habían encontrado paz del otro lado. Pasaron 3 meses y un día Mariana hizo algo que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. Escribió una carta para Julio. No era una carta de perdón todavía, pero era el inicio. En la carta le contaba sobre el impacto que el ataque había tenido en su vida, sobre el miedo, sobre las pesadillas, sobre cómo había tenido que reconstruir su vida pieza por pieza. Pero también escribió algo más. Escribió que lo había visto en el juicio, que había escuchado sus palabras y que, aunque todavía estaba procesando todo, estaba empezando a entender que él también era un ser humano que había cometido un error terrible, pero un ser humano al fin. Envió la carta sin esperar respuesta,
pero 2 semanas después recibió una. Julio le escribió una carta larga, llena de detalles sobre su vida, sobre cómo había crecido en un hogar violento, sobre cómo las drogas habían sido su escape, sobre cómo esa noche estaba tan desesperado por conseguir dinero para drogas que no pensó en las consecuencias de sus acciones. Pero también escribió sobre cómo, desde que estaba en prisión, había empezado un programa de rehabilitación, cómo había dejado las drogas, cómo estaba en terapia, cómo estaba tratando de convertirse en una mejor persona, no para reducir su sentencia, sino porque realmente quería cambiar. Y terminó la carta con algo que tocó profundamente a Mariana. Escribió: no espero que me perdones, no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada día uso lo que hice como motivación para ser mejor, para asegurarme de que cuando salga de aquí nunca lastime a otra persona de nuevo. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que hice. Y aunque sé que nunca podré compensártelo a ti, voy a intentar hacerlo ayudando a otros. Mariana lloró leyendo esa carta. Lloró porque vio algo que no esperaba ver. Vio transformación, vio cambio real. Y por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de algo tan terrible. Durante el siguiente año, Mariana y Julio intercambiaron cartas, no muchas, pero suficientes, y lentamente algo extraordinario sucedió. Mariana comenzó a soltar el odio, comenzó a ver a Julio no como el monstruo que la atacó, sino como un ser humano que había hecho algo terrible, pero que estaba genuinamente tratando de cambiar. Y un día, 2 años después del ataque, Mariana hizo algo que sorprendió a todos. Fue a visitar a Julio a la prisión. Su familia pensó que estaba loca. Sus amigos no entendían, pero Mariana sabía que necesitaba hacer esto, no por él, por ella, porque necesitaba mirarlo a los ojos y decir las palabras que había estado practicando durante meses. Cuando se sentó frente a él, separados por un vidrio, los dos lloraron, y Mariana habló: Julio, lo que me hiciste fue terrible, me quitó mi seguridad, me quitó mi paz, me cambió para siempre, y durante mucho tiempo te odié. Quería que sufrieras, quería venganza, pero ese odio me estaba destruyendo y me di cuenta de algo. Tú ya estás pagando por lo que hiciste, estás en prisión, pero yo no necesito estar en prisión también, prisión de mi propia rabia. Respiró profundo. Entonces he decidido algo, he decidido perdonarte, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin este peso, porque he visto tu cambio y creo que es real, y porque he aprendido que el perdón no es para ti, es para mí. Julio no pudo hablar, solo lloró, y cuando finalmente pudo, dijo algo que Mariana nunca olvidará. Gracias, no merezco tu perdón, pero te prometo que voy a honrarlo. Voy a pasar el resto de mi vida siendo digno de esta segunda oportunidad que me estás dando. Hoy, 5 años después del ataque, Mariana está completamente transformada. Volvió a enseñar, volvió a amar su vida, volvió a sentirse segura. Pero más que eso, encontró un propósito nuevo. Ahora trabaja con víctimas de violencia, les enseña sobre el proceso del perdón. No les dice que tienen que perdonar, les muestra que es posible, y que cuando lo hacen, ellos son los que se liberan. Y Julio también está transformado, completamente rehabilitado, líder en programas de rehabilitación dentro de la prisión, mentor para otros internos, y cuando salga en 3 años, tiene planes de trabajar en prevención de violencia, de usar su historia como advertencia, de asegurarse de que su error terrible se convierta en algo que ayude a otros. Mariana aprendió algo fundamental. Aprendió que cuando oramos por justicia, a veces Dios nos da algo mejor, nos da oportunidad de ser parte de la transformación de alguien, nos da la fuerza para perdonar lo imperdonable y nos da la libertad que viene de soltar el odio. Si estás escuchando esta historia y cargas odio hacia alguien que te lastimó profundamente,
quiero que sepas algo. El perdón no significa que lo que te hicieron está bien. El perdón significa que eliges no permitir que eso controle tu vida. No significa que olvidas, significa que sueltas el veneno que te está matando lentamente. Y el perdón no es un evento, es un proceso. Algunos días será más fácil, otros días la rabia volverá. Pero cada vez que eliges perdonar de nuevo, te vuelves más libre, más ligero, más sanado. Esta es la historia de Mariana. La mujer que oró por venganza pero recibió algo mejor. La mujer que aprendió que el perdón es el regalo que te das a ti mismo. La mujer que descubrió que Dios puede transformar incluso las situaciones más terribles en testimonios de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete al canal Las Señales de Fe. Porque cuando Dios toca una vida, nada vuelve a ser igual.